¿A cuánto le gustaría salir de vacaciones? A todos nos gustaría, ¿cierto? Nos gusta salir de vacaciones, pero para eso, antes de salir de vacaciones, se planifican. ¿Es así o no? Se planifican. Y eso es lo natural que se hace cuando salimos de vacaciones. Tenemos que planificar, tenemos que preparar un camino para eso, ¿cierto? Como en todo orden de cosas, tenemos que prepararnos para, si queremos de vacaciones, hay hartas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a ahorrar, tenemos que ver el lugar donde vamos a ir, tenemos cómo los vamos a trasladar. Hay cosas que tenemos que ir viendo en el camino cuando salimos de vacaciones. Es así, ¿me entiende? Y vamos a ver acá también esto de que nosotros también tenemos que preparar el camino para agradar el corazón de Dios. También tenemos que preparar el camino. También hay cosas que nosotros tenemos que hacer cuando salimos de vacaciones o vamos a salir. Nos preparamos para que las vacaciones resulten buenas, ¿cierto? Para eso trabajamos, para eso ahorramos, para eso planificamos, para que nuestras vacaciones salgan lo mejor posible. Es así. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 3, versículo 3. Dice así: pues este es aquel en quien habló el profeta Elías, cuando dijo: la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Me entiende? O sea, aquí, porque el pastor, la verdad, la semana pasada estuvo hablando sobre la santidad, ¿cierto? Esa es una parte de esto, de poder preparar el camino. ¿Por qué hablo de Juan? Porque Juan, el primer ser humano como nosotros, que él fue el que preparó el camino para el Señor. Él lo preparó. Pero si empezamos a mirar, Jesús también preparó el camino. Cuando Jesús, si muchos son lectores de la Biblia, y la Biblia dice esto, dice que Jesús, dice que Él fue al desierto ¿para hacer qué? Para ser tentado. Dice que Él estuvo 40 días y 40 noches en ese lugar. ¿Qué cree usted que estuvo haciendo Jesús en aquel entonces? Orando. O sea, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo preparando el camino por lo que iba a venir, por lo que a él le iba a sobrevenir más adelante. Él preparó el camino para aquello. Eso es lo que hizo Jesús, preparó el camino. ¿Por qué razón? Él estuvo orando, ¿ve? Estuvo orando, estuvo fortaleciéndose. ¿Para qué? Para aquello. ¿Me entiende? Por los acontecimientos después, porque Jesús mismo dijo: Padre, dijo esto, pucha, si por mí fuera, pasa de mí esta copa. Pero Él dijo: pero Señor, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí refleja lo que Él estuvo haciendo en el desierto. Él se estuvo fortaleciendo, estuvo preparando el camino para aquel momento. Estuvo preparando el camino porque también, si ustedes recuerdan, Jesús también fue tentado. ¿Me entiende? También Jesús fue tentado. ¿Por quién fue tentado? Por el diablo. ¿Me entiende? Pero Jesús
estaba fortalecido porque él buscó, porque él preparó el camino de antes. ¿Me entiende? Él lo preparó. Juan, ¿qué es lo que hizo? Juan también estaba preparando el camino para que Jesús hiciera la obra redentora que es la cruz. Él fue el que preparó, y cada uno, Jesús, porque podríamos haber tomado de Jesús en adelante y poder hablar de Jesús. Pero ¿saben? Juan era una persona como tú y como yo, sujeta a pasiones. Era una persona sujeta a pasiones como tú y como yo. Pero él dedicó un tiempo para buscar a Dios, también para fortalecerse. Si tú empiezas a ver la historia de Juan, ¿cómo fue que murió Juan? ¿Cómo murió Juan? Dice que a él Exacto. Mira, pero para eso él tuvo que preparar también el camino. ¿Me entiende? Porque no es fácil. Uno lo puede leer y puede decir, no es fácil, pues hermano. No es fácil, presentarse y que te corten la cabeza. ¿Me entiende? Tienes que estar fortalecido para aquello. Tienes que haber buscado antes a Dios. Por eso es necesario que nosotros preparemos el camino. ¿Y de qué forma tenemos que preparar el camino? En una forma individual, cada uno de nosotros tiene que buscar esto, hermano. Nosotros tenemos virtudes, pero también tenemos debilidades. Y tenemos que fortalecernos en nuestras debilidades. Y de esa forma estamos preparando el camino para el futuro, para más adelante. Estamos preparando el camino para que hayan acontecimientos buenos. Porque si nosotros no hacemos nada, tenlo por seguro que nada tampoco nos va a suceder. Por eso empecé a decir sobre las vacaciones, que nosotros hay cositas que tenemos que hacer. Hay cosas que yo y tú tenemos que hacer. Tenemos que empezar preparar el camino. Nosotros tenemos que preparar el camino. ¿Cuál es el camino que tú quieres? ¿Cuál es el camino que tú quieres preparar para más adelante? Por eso, hermanos, yo te animo a esto, a que tú puedas preparar el camino. Mira, vamos a ver gente que común y corriente como nosotros, que también preparó y sucedieron cosas bíblicamente, ¿viste? Y nosotros, si nosotros nos preparamos, también van a suceder cosas, pero tenemos que prepararnos. Y si no los preparamos, nada va a suceder. Vamos a ver el libro de los Hechos. En los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. O sea, todos estaban pensando en una pura cosa, en lo que se le había prometido antes. Y todos estaban pensando en eso, en que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y todos estaban pensando en eso. ¿Me entiende? Nosotros, por ejemplo, venimos a este culto, pero ¿cuál es el pensamiento que traemos a este culto? ¿Cuál es el pensamiento? Mira, dice que estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes y juntos. Aquí podemos estar juntos, pero a lo mejor no estamos unánimes. ¿Me entiende? Por eso nosotros
esta es una forma de poder preparar el camino. Viste que yo a veces pensamos que preparar el camino es súper difícil, hermanos, que yo no lo puedo hacer. Y no es verdad. Es cosa que tú y yo nos dispongamos a preparar el camino. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, eso no es culpa de Dios, esa es culpa de nosotros, que nosotros hemos sido irresponsables con lo que Dios ha delegado sobre nosotros. Nosotros tenemos que ir haciendo el camino, preparando el camino, así como nos preparamos para las vacaciones, ¿viste? Así también tenemos que preparar esto, tenemos que ir preparándonos. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que preparar el camino? Porque una de las cosas que yo te quiero decir, que Jesús preparó el camino y después le sucedieron cosas a Jesús, al Maestro, al Dios Todopoderoso, le sucedieron cosas buenas y cosas malas, le sucedieron. Por eso es necesario que tú y yo preparemos el camino. Preparemos el camino. El pastor la semana pasada habló sobre la santidad. ¿Me entiende? Pero esto es parte de. Mira, preparar el camino. Jesús, son ejemplos, ¿viste? Son ejemplos y es bien práctico el Evangelio. Son ejemplos. Jesús fue y oró para fortalecerse. Nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos a esto? A la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar, a buscar a Dios? Tú tienes que responderte, ¿me entiendes? Porque si el día de mañana tú quieres que te sucedan cosas buenas, tú empieza ahora a preparar el camino. Empieza a preparar el camino. Empieza desde hoy a preparar el camino. ¿Me entiende? Como decía el pastor la semana pasada, en santidad, en oración. ¿Me entiende? Porque esto, hermano, mira, a ti y a mí, todo esto algún día nos va a pasar la cuenta. Y a todos los que estamos acá, esto nos va a pasar la cuenta. Esto es, por eso nosotros tenemos que preparar bien el camino. El camino. ¿Me entiende? Aquí dice que estaban todas las personas, mira, todas las personas común y corriente como nosotros. Dice que estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes, personas como tú y como yo. ¿Me entiende? Con debilidades, con virtudes. ¿Me entiende? Ahí estaban. Pero ¿sabe qué lo unía? Una pura cosa, que era la promesa. La promesa, ¿me entiende? Y todos querían eso. Todos anhelaban eso. Todos anhelaban ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Yo no sé la motivación por la cual tú vienes a este lugar. ¿Cuál es la motivación que tú tienes? Pero la motivación correcta es que tú vengas porque necesitas a Dios, necesitas ser lleno de Dios. Esa es mi motivación. ¿Me entiendes? Yo no vengo aquí por agradar al pastor, porque normalmente eso, ¿me entiendes? Ni por agradar. No, yo vengo porque necesito de Dios, porque necesito agradar el corazón de Dios. Esa es la motivación, hermano, de poder llegar a este lugar. Y de esa forma estamos preparando el camino para lo que se nos viene por delante. Para lo que se nos viene por delante, a ti y a mí, algún día hay situaciones en las cuales nos vamos a ver medio tambaleque y vamos a necesitar de la oración que hicimos un tiempo atrás. Vamos a necesitar fortaleza de la oración que hicimos un tiempo atrás.
estos hombres estaban todos unánimes, pero por algo que ellos recibieron y ellos creyeron y empezaron a juntarse, pero con una pura motivación de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno, eso es lo que a ellos nos convocaba. Eso es parte de poder preparar el camino. ¿Para qué? Para Dios y también para nosotros, para el día de mañana, para que nos vaya bien. ¿Viste? A veces nosotros nos dejamos estar con esto. Nos dejamos estar y no hacemos nada. No buscamos a Dios, no preparamos el camino que queremos seguir, el camino que queremos seguir. ¿Cuál es tu camino? ¿Me entiende? Estos hermanos, dice que el día de Pentecostés, esto habla sobre, y mira, no estaban aún un poquitito, ¿eh? Dice que eran 120 los que estaban juntos. Dice que habían 120, pero todos estaban juntos y estaban unánimes. Pero no es porque, no sé, todos pensaban una cosa, pero lo mismo. Todos pensaban una cosa, pero lo mismo, la promesa, que ellos iban a ser invertidos por el poder del Espíritu Santo. Si tú lees lo que dice en el libro antes, en el capítulo 1 de los Hechos, te habla de esto, te habla para qué ellos estaban reunidos. O sea, ellos estaban reunidos porque ¿qué estaban haciendo? Estaban preparando un acontecimiento que iba a suceder más adelante. Ellos empezaron a prepararse, empezaron a preparar el camino. ¿Viste? Y nosotros también queremos y anhelamos nosotros que el granero sea para Cristo, ¿cierto? Pero para eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar el camino. Para eso tenemos que dar la gota gorda. Tenemos que prepararnos para esto, para este acontecimiento que va a suceder en los días postreros. Tenemos que prepararnos, tenemos que luchar. ¿Me entiendes? Tenemos que luchar, porque de eso se trata esto. Tenemos que luchar a veces con nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos que Dios tiene. Son nuestros pensamientos, son diferentes a los pensamientos de Dios. Por eso la palabra de Dios a nosotros siempre nos está demandando esto. Nos está demandando, la semana pasada, santidad. Hoy nos está demandando que tenemos que empezar a construir el caminar, el andar. ¿Me entiende? Así como decía en el Juan, ¿qué es lo que hacía? Él preparaba el camino. Él preparaba, aún mira, preparaba el camino a Jesús, pero a la vez también se estaba preparando su propio camino. Él se estaba fortaleciendo por el acontecimiento que iba a suceder más adelante. Estos hermanos, ¿por qué estaban juntos? Exactamente por lo mismo, porque ellos esperaban un acontecimiento más adelante. ¿Qué hicieron? Ellos prepararon antes el ambiente, si se puede decir, pero ellos prepararon el camino para que aquello el día de mañana sucediera. Nosotros aquí en Graneros, mira, si esto sucedió, puede suceder acá, ¿lo creen? Que puede suceder acá en Granero, que hay un avivamiento, pero eso no va a depender, hermano. Esto va a depender de nosotros, únicamente y exclusivamente de nosotros. No estoy hablando de que Dios quiere. Dios quiere, porque eso está en el corazón de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento.
¿Me entiende? Eso es lo que está en el corazón de Dios. Entonces yo no puedo decir, a lo mejor Dios no quiere, pero Dios quiere, hermano. Porque ese fue el propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Que tú y yo nos preparemos, que preparemos el camino. Que preparemos el camino, ¿en qué? En oración, en santidad, en oración. Jesús lo hizo. ¿Me entiende? Por eso Él se fue a fortalecer. Por eso Él se fortaleció primero. Y dice que más encima Él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y para qué? Porque después dice que vino el diablo y lo empezó a tentar. Le empezó a decirle, mira, ¿sabes qué? Y muchas veces te va a pasar a ti y a mí también. Si estamos todos expuestos en esto. Estamos todos expuestos a esto, en esto. Todos los que aquí estamos expuestos a tener nuestras luchas en nuestra mente. Pero si nosotros no nos preparamos con lo que la Biblia dice, mira, vamos a leer otro versículo que sale en Apocalipsis. Mira, dice esto, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, bienaventurados es una persona dichosa, a eso se refiere, ¿me entiende? En otra versión hay donde dice que Dios bendice. Mira, Dios bendice, ¿me entiende? A los que leen esto, a los que leen, a los que oyen, Dios los bendice. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra. Y esto es parte de preparar el camino en que nosotros tenemos que leer la Escritura. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que leer la Escritura para el día de mañana tú puedas también predicar. Yo cuando llegué, hermano, yo no sabía nada. ¿Me entiendes? Y mira, hoy en día, y a mí esto me cuesta, ¿viste? Porque cuando el pastor me dijo, José, tú vas a predicar, yo creo que me le salieron así los ojos, la verdad. Y me dijo, ¿qué te pasó? No, le dije, que sabéis que la verdad, le dije yo, esto me pone nervioso. Y empecé a transpirar y estaba con mi esposa yo. ¿Me entiende? Porque de verdad, esto sucede, ¿me entiende? Y lo único que, la recomendación que el pastor me dio, me dijo, ora a Dios. ¿Ve? ¿Y qué es lo que hice? Oramos a Dios. Y Dios me empezó a dar esto, ¿me entiende? Esto, el camino, a preparar el camino, ¿me entiende? La Escritura es algo fundamental en un cristiano. Si nosotros no leemos la Escritura, hermano, el día de mañana yo te puedo asegurar que nos morimos. Si nosotros no oramos, lamentablemente te tengo que decir, nos morimos. Hay cosas fundamentales para un cristiano que nosotros, si no las hacemos, nos morimos. Si nosotros no participamos en la iglesia en casa, nos morimos. Porque, ¿saben qué? Mire, somos autosuficientes. ¿Me entiende? Si nosotros nos vamos a las convocatorias, ¿me entiende? Somos autosuficientes. No, pues ya la sabíamos ya, pues. No, si ya sé ya lo que el pastor va a compartir. La sabemos todas, pero no practicamos nada, pues. ¿Me entiende? Tenemos conocimiento, pero nada más que el conocimiento. Nada más que conocimiento. Práctica, cero. Por eso es importante, hermano, de que nosotros leamos la palabra.
el que lee y las oyes las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si guarda, ¿qué tiene que guardar? Las cosas que están escritas en la Biblia. ¿Me entiendes? De eso nosotros tenemos que empaparnos de esto. Y son cosas, hermano, ¿sabe qué? Y no es algo que digamos es súper difícil. Es que hermano, son cosas prácticas de un cristiano que la hemos dejado de hacer. Las hemos dejado de hacer, hermano. Son cosas prácticas que a nosotros nos van a llevar más allá de lo que pensamos. Cuando nosotros empezamos en esto, ¿viste? A preparar el camino. Esto es preparar el camino para el día de mañana. Para el día de mañana, ¿viste? Yo creo que todos se preparan, ¿viste? Por esto empecé. Están todos preparados. Se preparan para las vacaciones, ¿viste? Jesús también a nosotros nos dice, ¿sabe qué? José Morales, tienes que prepararte. Porque el día de mañana a lo mejor te va a venir pesado. A lo mejor a ti, a lo mejor a mí también. Si esto es, hermano, si a Jesús le pasó, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar que a Él le tocó pesado? ¿Viste? Si a Él le pasó también, pues. Y si tú empiezas a mirar a través de la Biblia, a Juan, leíamos algo de Juan, y ¿qué es lo que le pasó a Juan? A Juan, por declarar las verdades, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. ¿Me entiende? A Pablo, por decir verdades, ¿sabe lo que pasó? Pablo estaba en la cárcel. Mira, por decir las verdades. Y no es que yo te esté intimidándote ahora, hermano. No se trata de esto. ¿Me entiendes? De meterte miedo. Si tú no lo haces, esto te va a suceder. No es así. Es la historia que cuenta esto. Es la historia, ¿viste? Esto es la historia. Entonces nosotros también, hermano, también hay cosas buenas que sucedieron. No todo es trágico, ¿viste? Hay cosas, pero hay una de las cosas que Pablo habla y dice que él siempre se estaba gozando, aunque estuviera preso, aunque estaba preso, siempre en él el gozo no se perdía. ¿Sabe por qué? Porque Pablo oraba, porque Pablo, ¿qué es lo que hacía? Preparaba el camino. Todos los hombres de Dios prepararon el camino. Han preparado el camino para seguir adelante. Para seguir en esto, hermano. Nosotros, exactamente, nosotros también. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás dispuesto a preparar el camino? ¿Estás dispuesto? Una cosa es estar dispuesto y lo otro es estar disponible, que son dos cosas. Una cosa es estar dispuesto y disponible. Mira, todos los que aquí estamos, hermano, tenemos 24 horas. Nadie tiene un minuto más ni un minuto menos. Depende de ti. ¿Qué es lo que haces en esas 24 horas? ¿Cómo vas a empezar a desglosarla? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer? ¿De qué forma tú vas a empezar a preparar el camino? ¿Sabes por qué, hermano? Mira, Dios siempre tiene pensamientos de mal sobre tu vida. Dios tiene pensamientos de bien.
no pensamientos de mal. Él tiene pensamientos de bien sobre tu vida, no pensamientos de mal. Somos nosotros los que muchas veces pensamos mal de nosotros mismos, y contra eso tenemos que luchar, contra lo que viene en nuestra mente. Y de esa forma vamos adelantando, vamos preparando algo para el día de mañana. Tenemos que luchar, tenemos que dar la gota gorda, hermano. Yo te invito en este tiempo a que de verdad, como estos hombres, mira, Juan era un hombre como nosotros, pero él también disfrutaba de esto. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Juan, no es Juan el Bautista, sino Juan, uno de los apóstoles. Juan el Bautista también, él también hizo algo. También preparó el camino. Jesús también preparó el camino. Tú y yo tenemos que preparar el camino. Ahora, depende de ti. ¿Cómo vas a preparar el camino? No depende de Dios. Depende de ti y depende de mí. De nadie más. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie.